es que no existe dolor de cabeza normal, ¿sí? O sea, no hay manera de que una persona pueda tener un dolor de cabeza y que eso no signifique que nosotros tengamos que hacer algo. Tenemos que estar llamando. ¿Ahí me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Por supuesto que si nosotros estamos ante un dolor de cabeza, que tenemos cierta intuición, vamos a decir, de que se trata de una cefalea que es por agotamiento, que es por cansancio, que es por sobreexposición a las pantallas, ahora que hay mucho trabajo en la casa, mucho trabajo online, el home office que le llaman, ¿verdad? Bueno, tiene ciertas características, es un dolor de cabeza que tiende a presentarse por las tardecitas, noches, tiende a tener una distribución más bien frontal, ¿verdad? A veces en esta zona del vértebre, como una sensación de pesadez, como que algo le pesa, uno siente que descansa bastante cuando cierra los ojos. Entonces, eso es como una cefalea muy común, muy prevalente, se ve en muchas personas y a veces nos llama mucho la atención. Entonces la gente dice, no, un dolor de cabeza común, y se automedica, ¿verdad? Pero si ese dolor persiste y se ve con cierta frecuencia, entonces ya nos tiene que llamar la atención. Eso significa que tenemos que hacer algo, hay alguna intervención que tenemos que tomar y eso es conveniente acudir al médico a revisar. Y después están los otros dolores de cabeza que tienen más características vasculares que le llamamos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, la sensación de pulsatilidad cuando late la cabeza. Eso es algo llamativo y es algo que uno tiene que lograr identificar, ¿sí? Porque o se puede tratar de una migraña que tiene esa característica de pulsatilidad o se puede tratar de alguna otra condición vascular aguda que se está presentando en ese momento. Entonces, si uno se controla hipertenso, tiene el manguito de presión, se controla la presión, si acompañado de este dolor de cabeza hay cifras tensionales elevadas o alguna de esas otras condiciones que yo te decía, empeoramiento progresivo del dolor, que se acompañe de vómitos impercibles que el paciente no pueda sostener, que se acompañe de visión doble o alguna otra focalidad neurológica que le llamamos nosotros, una debilidad, una parálisis, esos son signos de alarma, eso es acudir inmediatamente a una urgencia. Hay un dolor que yo soy un paciente con estrés crónico hace muchos años, ¿no? Y hay un dolor muy específico que es como un rayo que suele dar muy de vez en cuando y varias personas también ya me comentaron que es como fulminante acá. De la nada son muy rápido, ¿no? Y después pasa. Uno debe, cuando sucede eso muy atípicamente, uno debe automáticamente ya ir a un neurólogo a ver que puede ser algo más o hacerlo control. Yo, por ejemplo, siempre hago mis controles de rutina, ¿no? Depende de la condición, de la situación en la que se presenta el dolor, ¿sí? Porque ese dolor, por ejemplo, en un paciente que está en reposo, que no está haciendo nada y que ocasionalmente puede acompañarse de alguna otra tensión acá en la zona cervical, esa sensación de opresión que de repente apuntada, como vos le llamás, ¿verdad? Que algo como fulminante, algo como muy agudo, pero de corta duración. Entonces, bueno, a mí no me llamaría tanto la atención, pero si ese mismo dolor se presenta cuando el paciente está realizando un esfuerzo físico, que es como una maniobra, nosotros llamamos maniobra de Valsalva, un aumento de la presión intracraneana y ahí se presenta el dolor, entonces eso es como que llama un poquito más la atención, ¿entendés? O sea, nunca el dolor de cabeza es normal. El dolor de cabeza se tiene que estudiar, ¿sí? Ya sea que uno se conozca portador de dolores de cabeza, esto para mí es normal y yo suelo tener nomás luego, o ni qué decir si no tenemos historia previa. Hay que hacer la consulta, ¿sí? Perfecto. Esa ahora pregunta, ¿qué recomendación daría